El nombre, gracias al señor Molina, que es el que dijo de qué iba a hablar yo, es las tarjetas entero postales ilustradas de Costa Rica, 1923, conocidas como las tarjetas canalías. Ojalá quede claro en el transcurso de por qué se les llama tarjetas canalías. Muy pronto les voy a dar un esquemita de lo que pretendo hablar hoy, pero antes de eso, eh, es importante hacer un resumencito rápido en unas 3 laminitas de 3 cosas eh, que van a enmarcar lo que sigue o la tabla de contenido. Bueno, esto tiene que ver con 3 áreas de la filatelia, o 4 tal vez. Por definición se trata de enteros postales, vamos a hablar de enteros postales, el material son enteros postales. Por el uso, muchos de ellos son extraordinariamente útiles en la temática, el diseño de muchos de ellos es claramente temático, aunque no lo estuvieran pensando así en su época, y por el potencial temático que tienen es mayor que casi en cualquier otra clase. Y desde el punto de vista de la filatelia tradicional y la literatura filatélica, porque aquí el trabajo que yo voy a exponer, por supuesto, no es solo mío, recoge cosas que ha venido haciendo César, que ha venido haciendo Francisco Pérez y más que todos Álvaro Castro, y le agradezco su presencia aquí hoy en relación con lo que es la investigación. Yo lo llamo investigación plus o investigación 506. Un poco para tratar de ponerme a la altura de los excelentes trabajos que se han presentado aquí, como el de, bueno, todos, pero me han gustado muchísimo recientemente el de Henry, los de Guillermo, que reflejan una gran investigación. Este esperaría estar a la altura de investigación. La segunda cosa que tengo que aclarar al principio, antes de continuar con el fondo del asunto, es que los enteros postales son un objeto de interés en Costa Rica que se ha venido renovando, que se ha venido reforzando en los últimos tiempos. Primero porque ha habido colecciones que se han llevado a competir en las últimas exposiciones. La colección precisamente de Canalías de Álvaro tuvo una muy buena presencia en Chile y una presencia extraordinaria en San Pierre y Miquelón. Eh, y muy pronto esa colección que ahora es de 5 marcos no va a pasar de 5 marcos, pero es un oro de 5 marcos. Y las colecciones del siglo XIX de otros compañeros, conocidos de ustedes, por supuesto, que han estado cerquísima de obtener con el siglo XIX en enteros postales medallas de oro también. Tuvimos en el año 2017 un seminario nacional de enteros postales, tuvimos ahí conferencias de algunos de los que hemos mencionado, Juan Reynoso, Álvaro Castro, Arturo Ferrer vino de España a acompañarnos. En ese momento él era el coordinador de la comisión FIAF de enteros postales. Ahí mismo hicimos una muestra. Hemos hecho muchísima investigación, hemos publicado muchísimo en revistas, especialmente Costa Rica Filatélica. Ahí ven unas fotos del seminario, ven la colección de las tarjetas canalías de Álvaro, se ilustra un marco hacia la derecha y aparece Álvaro ahora en el coronavirus estudiando precisamente las tarjetas canalías. Estamos en este momento preparando un catálogo nuevo de Costa Rica de enteros postales. La federación nos está empujando, hay 3 clubes comprometidos. Los capítulos han sido escritos por especialistas. Posiblemente al final seamos 3 o 4 los autores, pero van a ser un catálogo totalmente revisado de enteros postales de Costa Rica. Y todo esto ha sido influenciado desde afuera por varias cosas que sucedieron. Un coleccionista ecuatoriano muy conocido, amigo de muchos de nosotros acá, vendió su colección de enteros postales canalías precisamente hace unos 2 o 3 años. Se nacionalizaron las colecciones generales de Fred Meyer y la especializada de enteros postales de Brian Moorhouse. Y aclaro, el coleccionista, no el comerciante. La colección de enteros postales de Brian Moorhouse de Costa Rica era extraordinaria y nunca puso nada a la venta hasta que ya estaba realmente muy enfermo. Otros coleccionistas de enteros postales de Costa Rica desaparecieron y parte de sus colecciones llegó al mercado. Anthony Giral, Arturo Martín de Nicolás. Arturo Martín, si se acuerdan, ganó una medalla con enteros postales en Washington hace como 15 años.
Y por supuesto, muy importante, como decía, la actividad promotora que ha hecho Arturo Ferrer, o que hizo Arturo Ferrer desde la Comisión FIAF. El esquema de la presentación de las tarjetas canalías se compone de 6 o 7 secciones. Primero vamos a presentar características generales de la emisión, cómo fue que se hizo la cosa esta, de quién estamos hablando. Y pasamos a ver algunos precedentes y coincidentes en América y en otros países, fundamentalmente porque el fenómeno filatélico y también el fenómeno temático coinciden en muchísimos países de América. Y si bien yo trato de no detenerme, paso rápidamente a algunas pantallas de algunos de los países que tienen cosas en común y que han determinado lo que se hizo en Costa Rica también. Trato de centrar el estado del arte en relación con qué tenía capacidad Costa Rica para hacer en los años en que se hicieron las tarjetas canalías. Después analizo las tarjetas tal cual. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Cuáles son los tipos? Y la primera sobreimpresión, perdón, y la segunda sobreimpresión, el tema 4, en la cual hay un contrato, se produce una indicia, y ahí empezamos ya a ver lo que es la vida moderna de las tarjetas canalías. Yo esperaría que a partir de los puntos 3, 4, o sea, los últimos 30 minutos, sea el centro de esta exposición. Y entonces directamente voy a cuál es el animal del que estamos hablando. El animal del que estamos hablando, yo pensaba que iba a poder decir la palabra bicho, pero el otro día en Puerto Rico se reían de mí cuando yo decía que el bicho no me dejaba dormir. Aquí le decimos bicho a todos los animales. Y este es un animal muy raro. Las tarjetas canalías hechas en el 23 son las primeras tarjetas enteropostales ilustradas que se hacen en Costa Rica. Antes no hubo. Y después de ellas hubo que esperar casi como 50 años para volver a tener. Son tarjetas hechas, lo vamos a ver como ustedes pueden ver, a partir de fotografías que parecen buenas, que tienen un color negro todas ellas, ninguna es de color, y el acabado es un acabado como satinado o semisatinado, y tienen a la parte de atrás impresas en 2 etapas diferentes sucesivas, ambas parecen, bueno, la primera definitivamente parece hecha en el país, la que dice de tarjeta postal, etcétera, y la que tiene la indicia y la leyenda de Tome Café de Costa Rica sí fueron hechas definitivamente en el país. Son 24 dibujitos, 24 fotos, 24 postales. Ellas han sido clasificadas en los catálogos según los coleccionistas iban encontrándolas. O sea que no hay un orden que se deba a la forma en la que fueron producidas o la forma en la que fueron lanzadas al mercado, sino que el orden es el orden en el cual los coleccionistas las fueron encontrando. Posiblemente por eso las 2 primeras son de San José y la cuarta es de Cartago y todas las demás son de Limón, porque las de Limón tardaban más en encontrarse. Pero además, por algo que vamos a ver más adelante, las tarjetas tendían a venderse más en Limón, porque uno de los comerciantes que estaba interesado en su producción, Antonio Canalías, tenía sus negocios principalmente en Limón. Mientras que su tía, María Canalías de Lines, que es la que asume la responsabilidad de por lo menos 2 de las tarjetas, de las 24 caras, ella vivía en San José y gerenciaba la librería española que había fundado junto con su marido unos cuantos años atrás, como 7 años para atrás de la fecha en la que enviudó. No se conoce cuál es la forma en la que las empresas de Canalías, ni la librería española, ni la imprenta de Canalías de Limón, ordenan la producción de las tarjetas. Las tarjetas se hacen en Alemania, dicen que hay una empresa de Alemania y la calidad de ellas deja entrever la posibilidad de que sí sean hechas fuera de Costa Rica. Se desconoce la empresa impresora y seguramente por la forma en la que hacían, lo que los Canalías aportaron fueron las fotografías en positivos.
por lo menos la documentación que hay en las empresas alemanas respecto a la producción de fototipia se hacía partiendo de positivos. Esto eventualmente puede revisarse para tener mayor certeza. El resultado de eso, por supuesto, tiene calidad variable. Hay ventajas y hay desventajas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Una nota al margen es recordar que doña María, viuda de Lines, María Canalías, viuda de Lines, ella, casada con Vicente Lines, tiene un hijo que se llama Jorge A. Lines Canalías, que es un personaje casi de novela en la historia de Costa Rica. El procedimiento para la impresión de las tarjetas es la fototipia, que fue predominante como método para producir tarjetas postales de 1897 hasta 1950. No fue el método único. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos en algunos países que se hacen tarjetas usando otras técnicas. Este es una placa de vidrio cubierta de gelatina donde la luz curte la gelatina y eso permite recoger más tinta y la impresión se obtiene por el contacto con esa plancha, como un poco se ve en las fotos que están ahí. La segunda foto, la de Roder en Leipzig, tiene la característica de que muestra un pliego enorme con una cantidad grande de tarjetas postales impresas. No deben haber sido las de Costa Rica. Es muy importante la nota que aparece por todo lado en relación con la técnica con esta gelatina, es que la nitidez se iba perdiendo. Y entonces los tirajes de tarjetas eran limitados a 500, pero yo no sé si hablan de 500 pliegos, porque sería una ridiculez que fueran 500 tarjetas. Por otro lado, también se conoce, a partir de los contratos de Roder con Tasmania, por ejemplo, que los pliegos, o que ellos preferían trabajar en múltiplos de 24. A mí no me salen los pliegos y después privado posiblemente le pregunte a Aldo, porque él debe saberlo. La forma en la que los pliegos para las tarjetas postales se componían con el DNI alemán. La fototipia tenía características muy particulares. Ustedes pueden ver en esta tarjeta, que es una de las 24 ilustraciones, es cargando bananos, una de las más comunes. Hice ahí 3 ampliaciones sucesivas de la armadura del techo del muelle. Ese barco parece Lulúa a propósito, ahora que hablaba Ponce de los barcos. La armadura del techo, ustedes ven las 3 ampliaciones y pueden observar cómo en la tercera ampliación prácticamente la barra que sostiene el techo, la barra principal de la estructura, está hecha como de granitos, como esos gusanos que dice la definición, en que la colotipia pues, producía esa interacción particular con el papel tinta, que no se aprecia en la tarjeta misma, pero que se aprecia cuando vemos estas ampliaciones de ese tamaño. Esta información de los ejemplos que mostré está tomada del Graphic Atlas, que se consigue muy fácil, graphicatlas.com. Yo les decía que las tarjetas tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Cuando uno compara estas fotografías del año 1923 de las tarjetas Canalías o del año 1920, 23 es cuando ya se hacen los enteros postales, con las tarjetas normales de Costa Rica de la época, de los 20 años inmediatos alrededor de eso, de 1900 a 1920, lo que más les sorprende es lo malas que son estas fotografías. Son fotografías con problemas serios en el enfoque. De pronto toman algo muy largo y no se aprecia qué es lo que hay al fondo. Y si no le ponen el nombre diciendo que esos son los muelles, uno no sabe que esos son los muelles. O toman de cerca un vagón del ferrocarril, que estoy seguro de que la razón para tomarlo de cerca es porque era el vagón presidencial. Pero
pero que por ningún lado se aprecia la belleza del vagón presidencial porque lo tomaron en un ángulo prácticamente imposible, es decir, el fotógrafo escogió el peor de todos. O el tema de la luz está muy mal manejada en general en todas las fotografías. De pronto, alguna fotografía que uno le tome a las fotografías puede salir mejor que la misma fotografía original. Y llama la atención que los primeros planos sí están bastante bien. El de la carreta, el del kiosco y aún el de la logia amazónica con el edificio en medio de las olas se aprecia bastante bien, aunque pudo haber sido mejor. No quiero salirme de acá sin comentar un poco sobre una cosita muy pequeña sobre la fotografía de los cráteres del volcán Irazú, la última de arriba a la derecha. Y es que esa fotografía pareciera ser una fotografía aérea. Creo que de otra forma sería casi imposible de tomar esa fotografía. Y en esa época, en los años 20, yo tengo la duda de qué tan aérea puede ser. O sea, es una fotografía que me llama muchísimo la atención, pero por supuesto no tengo respuesta para ella. En esa época, casi todos los países de América estaban haciendo tarjetas similares. Y muchísimos en otros países. En realidad empiezan alrededor de 1900, la mayoría de los países, a producir este tipo de tarjetas enteropostales. Las conocemos en la lista de países que ustedes ven ahí, no la voy a repetir. Y las fechas son las de las series claves que están disponibles como información abierta en la red. Puede haber algunas otras, incluso algunos otros países. El caso de Colombia es típico. Yo tengo entendido que en Colombia hubo tarjetas, pero no pude localizar una muestra para ponerla acá. Los países que quisiera comparar más cercanos para ver el tema de la técnica son Panamá y Ecuador, aunque ambos producen en los años 40 y Costa Rica produce en los años 20. Ahorita van a ver por qué. Antes de seguir adelante, llamo la atención sobre el puente de Panamá. Esta tarjeta ya la vimos hace unos días, creo que la presentó David. Esta tarjeta es de la colección de David. Es extraordinaria, el acabado es bellísimo y el objeto es bellísimo. El puente de Panamá Viejo es un objeto que vale la pena ver. Y voy a darle una pasada muy rápida a algunos cuantos de los países con algunas muestras. Voy a presentar primero algo de Bolivia. Y lo que más me llama la atención de Bolivia es el acabado. El acabado de Bolivia, por supuesto, no es fototipia. Esto más bien parece piedra. Es un tipo de impresión distinto. Sin embargo, no quiero llamar la atención sobre eso más que para establecer la distancia. Una cosa es producir con fototipia, y van a ver ahora los ejemplos de Ecuador, y otra cosa es producir con otras técnicas de impresión. En el caso de Bolivia llama la atención la enorme cantidad de fotógrafos. Hay fotografías muy buenas, hay fotografías menos buenas. No está claro quién es el impresor, no lo dice por ningún lado. Tampoco se ha encontrado información, yo no la he encontrado, de quién produjo la habilitación de esas tarjetas postales, y si existen sin la habilitación, no lo sé. La serie es muy larga, hay dos valores, me parece, y hay dos indicias distintas, esa que ven aquí en color café y la que ven aquí en color rojo. Las indicias de por sí son también trabajos hermosos. Esta tarjeta de arriba es un regalo de cumpleaños para Ariel, ojalá esté Ariel aquí ya, porque es un homenaje que le debo a él. Esta tarjeta de Villamontes, de la zona petrolífera, ha sido objeto de muchas largas conversaciones en relación con el valor temático de las tarjetas enteropostales. Y este es un micromotivo, pueden ver la forma en la que está resaltado, cómo viene del fondo, dice prohibido fumar, obvio, parece una central eléctrica petrolífera, parece.
y lógico que tengan a la pura entrada un letrero que dice prohibido fumar, y los que coleccionamos tabaco estábamos dispuestos a pagar un poco más de lo que Ariel nos regaló. Y abajo otra temática también, la del salar de Uyuni, que es un paisaje maravilloso, más allá de los primeros planos que son las personas ahí, la forma del salar es bellísima para la colección de la sal. Y el contraste de Bolivia con Ecuador lo van a apreciar de inmediato, el acabado de la fotografía en Ecuador. Las tarjetas enteropostales de Ecuador, que son 4 valores en 2 series, aquí están resaltados los que se mencionan, fueron hechos afuera, fueron hechos en Italia. Este primer grupo, el pie de imprenta solo dice Stampato in Italia. Una está producida en azul, otra en sepia, otra en negro. En realidad, la fototipia permitía 4 colores, permitía el verde, permitía el sepia, el azul y el negro. No se usaba para hacer producciones multicolores, pero incluso ese azul es el mismo cian. Dice George Meyer que se hicieron 75 tarjetas diferentes en 2 tirajes, y de uno de ellos fue de 500,000 en 1939. También dice George que la mayoría están demonetizadas. Alguna razón tenían estas tarjetas para que su circulación no fuera muy favorable. No solo las de Costa Rica ni las de Ecuador, en general, esas tarjetas no circulaban mucho. Y entonces la gente las mandaba a demonetizar. Las de Ecuador son bellísimas, ese primer grupo, este segundo grupo, y en el pie de imprenta dice que fueron hechas en el Instituto Geográfico de Agostini, entendería yo que se dice Geográfico de Agostini, Novara, Italia. Y reconoce directamente que las fotos son de Bodo Wood, esto viene del artículo de Meyer. La imprenta que está ahí, posiblemente no la usaron para hacer estas tarjetas, las máquinas que están ahí, pero ese era el equipamiento del Instituto D'Agostini en 1927. Y Ecuador manda a hacer estas tarjetas en 1939-1940. Lo que quiere decir que la calidad que tenemos acá difícilmente la tiene alguna otra tarjeta postal o entero postal de América. Ecuador tuvo el privilegio de encontrar el mejor servicio. En esto de Ecuador llama la atención el que la indicia, que está a la pura derecha, que es una mata de plátano verde, esta es la de 15 centavos, y otro árbol que parece una araucaria al fondo, puede ser que sea un ciprés, es una de las indicias más feas de todas. Teniendo las tarjetas más lindas, tienen las indicias más feitas. Y paso muy rápidamente por 3 países en que lo único que quiero es señalar cómo eran, digamos, los antecesores. El caso de Perú, donde tenemos una diversidad de técnicas combinadas todas en una misma serie. No hay manera desde afuera, posiblemente los compañeros de Perú tienen un catálogo muy bueno, yo no tengo acceso a ese catálogo. La cantidad de información es extraordinaria a partir de las mismas tarjetas. El número de representaciones del mismo retrato del presidente Eduardo López. El hecho de que parece que todas fueron hechas en el mismo Perú por un señor Stolte, y que la gran mayoría de ellas usaron fotografías de alguien que era un fotógrafo residente en Perú, que hizo maravillosos álbumes, Charles Cruel. Hay algunos artículos escritos sobre los trabajos de ellos en la Amazonia que son impresionantes. Pero lo que más llama la atención es el pobre acabado en general. Esto, por supuesto, es 1900, pero es un precursor. Y otro precursor es Brasil. La diversidad en Brasil es mayor en cuanto a salidas, posiblemente
los amigos temáticos brasileños van a decir, pero esta es una mala muestra. Yo creo que es una muestra extraordinaria porque tiene tarjetas bellísimas a pesar de la técnica de impresión. Claramente ninguna de estas tiene comparación ni con las de Ecuador ni con las de Costa Rica. Estamos hablando de otra manera de hacer tarjetas. Y el que más se acercaba era Argentina. Sin embargo, la variedad también es muchísima, son precursoras de las otras que hemos visto y por supuesto no debe dejar de llamarnos la atención el hecho de que estén muchas de ellas pre-canceladas. Bueno, y regreso entonces a Costa Rica. En Costa Rica había experiencia con la fotografía. En los años 1900 había extraordinarios fotógrafos y se hacían tarjetas postales como las que ustedes ven aquí. Dejé las que tenían, o algunas de las que tenían las fechas de circulación cercanas a los 1900, 1905, para que vieran que eran tarjetas que se usaban en esa fecha, lo que quiere decir que habían sido producidas en esa fecha. Esos fotógrafos, casi todos, son muy conocidos. Álvaro Castro tiene una extraordinaria colección publicada en un libro con su hermano Carlos de tarjetas, donde se recogen muchas de estas fotografías de estos extraordinarios fotógrafos. Las que se atribuyen aquí a Antonio Lehmann, las dos de la derecha y la parte de arriba, a la derecha, no sabemos el fotógrafo exactamente, porque Lehmann no era fotógrafo. Lehmann era impresor. Pero tampoco me estoy metiendo en esta presentación de hoy con los alemanes, porque los alemanes requieren un capítulo aparte. Hoy voy a hablar más bien de los catalanes y no de los alemanes. Y paso directamente a los catalanes. Había en San José imprentas y la mayoría de las imprentas eran de catalanes y giraban alrededor del trabajo que habían hecho unos precursores catalanes en San José. José Canalías y su hijo Antonio Canalías y su hija María Canalías, que se casa con Vicente Lines, y después Lines funda la librería española, que es esa esquina bellísima que ven ustedes. Esa cuadra donde estaba esa librería española era una cuadra extraordinaria. En esa cuadra hubo un momento en que había como 6 o 7 librerías. En algún momento se llamaba Calle del Comercio, y en el número 7 estaba José Canalías y en el número 8 estaba Vicente Lines. Y Vicente Lines se casa con la hermana de José. Y al frente estaba Tormo, y a la par de Tormo estaba Lehmann y Sauter. Y en la otra esquina, en la esquina frente a la librería española, estaba la librería Cervantes. Y a los 100 metros estaba la librería Alsina. Y todas ellas estaban ahí en 100 metros. Otro de los alemanes que vino en la época, Federspiel, abrió su propia librería a los 50 metros de la esquina de la Cervantes. Y 100 metros hacia el este estaba López. Todos los libreros de San José, y había libreros, y eran libreros en serio. Las horas que pasamos en esas librerías, los más viejitos, no tenemos cómo recuperarlas y no las cambiamos por nada. Esas tarjetas que se ven, tarjetas postales que se ven porteadas con sellos de la época, posiblemente de la fecha es 1905, fueron producidas por María Canalías en la librería e imprenta La Española, ya cuando ella era viuda. Y de hecho, la que tiene el circulito en la parte de abajo, al centro abajo, es la número 1 de la serie. Esa es la calidad con la que producían. La foto de la librería española es una foto de un fotógrafo extraordinario que tuvo este país, que se llamaba Manuel Gómez Miralles. Ahora vamos a ver algo del trabajo de Manuel un poquito más adelante. No quisiera salirme sin mencionar la librería Alsina. Es muy interesante, no por lo que representa. Estos trabajos que ven aquí ya son de los años 40. La foto de la librería Alsina también es de Gómez Miralles. Pero lo que hay arriba, a la derecha, un anuncio y una fotografía son de Luis Tasso, de Barcelona. Por alguna razón,
los catalanes que venían a Costa Rica no eran personas atorrantes en buen lunfardo. Eran más bien operarios, técnicos, gente graduada en institutos que venía a Costa Rica a trabajar en la industria editorial de Costa Rica. Aquí en el cuadro de abajito a la derecha yo menciono ahí, todos venían a trabajar o a aprender con Lins, Avelino Alsina. Ricardo Falcó fue desterrado por comunista de Barcelona, pero todos ellos eran anarquistas o comunistas, todos ellos. Los Lines, el Tormo era el que era menos de izquierda y era socialdemócrata. Tormo era un tipógrafo graduado en Barcelona, en el Instituto de Artes y Oficios en Barcelona. Cuando esa gente se instala en Costa Rica y produce fotografía de gran calidad. Aquí yo pretendo ilustrarles dos cosas. Una es que en este momento ya se produce algo que solo Ecuador lo reconoce, y es que se usaba un papel, el primer papel sensible o el mejor papel sensible, tanto que Kodak compró la patente, que es el Velox. Y prácticamente todo esto, y ustedes pueden ver la calidad, está producido en papel Velox. Las fotografías de la derecha, lo que pretendo es mostrar la calidad que se tenía en el momento. Abajo, una de Ruth, el niño con los gallos, con los pollos, y una de Gómez Miralles, un ferrocarril raro, porque es un ferrocarril de vapor en una línea de trenes eléctricos. Posiblemente fue que la electrificación llegó ahí después de la fotografía de Gómez Miralles. Y la que es foto, donde sale el laguito de Lamón, las personas que están ahí son Ruth, Nathaniel Ruth y Manuel Gómez Miralles. Ruth enseñándole a Gómez Miralles cómo se hacía la fotografía. Esa posiblemente es una de las fotografías de la metafotografía más interesantes que uno pueda recuperar. Esa no la conozco en tarjeta. Y volvemos entonces a nuestro animal. Nuestro animal son las 24 tarjetas. Fueron hechas, como ya vimos, con fototipia, no tienen la calidad de Ecuador, pero tienen una calidad superior a las que eran hechas en piedra, en litografía, por ejemplo, como las de Perú, que eran en litografía, o las de Bolivia, que eran en litografía. Estas son hechas en vidrio, con gelatina. Tienen una calidad muy buena, salvo la mala calidad de las fotografías en sí. Las 24 tarjetas están recogidas en el catálogo de Asher. Yo tengo que confesar aquí de entrada que yo no he visto el catálogo de Asher y me gustaría verlo. La referencia que tengo es de segunda mano, pero dice el señor Mitchell en su fabuloso libro, el manual de papelería postal de Costa Rica, que Asher decía que eran 24, y sin embargo los llamados investigadores norteamericanos, empezando por el Mitchell mismo y algunos otros, sin ninguna duda Fred Meyer y William Lyons, nunca mencionan las 24 tarjetas. Ellos no las tenían, pero posiblemente había quien las tenía. Voy aquí a hacer una digresión grandototota, pero de verdad grandototota. En este momento yo conozco la existencia de por lo menos 3 juegos completos de las 24. Y conozco por lo menos un juego completo con los 41 tipos. Y puede ser que haya más. Pero el que Lyons y Mayer no las conocieran es otro tema. A mí me tocó heredar parte de la correspondencia de ellos, y yo tengo una carta de Lyons donde Lyons le ruega a Mayer que le diga cuántas tarjetas tiene, y Mayer le dice que tiene una más que él. En aquel momento la discusión era, tenemos 16 o 17. Esa carta yo la publiqué, le pedí a los compañeros que la publicaran en Costa Rica Filatélica hace unos 4 o 5 años. El tema de cuántas tarjetas eran estaba resuelto muy temprano.
Y por otro lado, igual de temprano, estaba resuelto el que el diseñador de la última impresión es Lines y que la segunda impresión es de Canalías y que lo que fue hecho en Alemania son las tarjetas con las imágenes. Y Mitchell lo tenía. Mitchell lo tenía. Sin embargo, es interesante. Mitchell, que sabe eso, no profundiza en la investigación y menciona variedades en las tipografías que son triviales y no profundiza en la investigación de fondo que estas tarjetas ameritan. Cuando nosotros analizamos las tarjetas, cuatarjetas, entonces vemos 24 postales, 24 ilustraciones o fotos, pero no son 24 unidades. Existen variedades o tipos tan importantes que hacen que se multiplique el número de tarjetas. Claramente, de entrada, hay dos tipografías en la leyenda tarjeta postal. Y hay variedades menores en las leyendas asociadas y hay leyendas incompletas. Estas dos últimas no son tan importantes como lo primero. Las dos tipografías en la leyenda tarjeta postal sugieren, solo sugieren y no tenemos cómo confirmarlo, no lo confirmaron nuestros amigos de entonces con los productores de estas cosas de la época, no lo confirmaron si se hicieron la impresión de la leyenda tarjeta postal República de Costa Rica, tanto en Limón como en San José. Y si fue así, eso explicaría por qué son dos tipografías distintas. De hecho, algo que ayudaría a comprobar eso es que existen dos pies de imprenta diferentes. Esos dos pies de imprenta no son tan importantes, no son tan relevantes, no marcan ninguna diferencia. Dos de las tarjetas, las dos que representan a San José, tienen el pie de imprenta de María de Lines, Ediciones María de Lines, y terminan siendo 4 tarjetas, 2 con el volcán Irazú y 2 con los cráteres del volcán Irazú. Y las otras 22 y sus subtipos llevan la leyenda de Limón, Canalías Limón. O sea, hay dos tipos de pie de imprenta distintos, que no se confunden, que no se revuelven, que no generan duda por ese lado. Lo que está pendiente en relación con los pies de imprenta es un estudio más detallado de la tipografía fina. Ese estudio no lo hemos hecho. Álvaro Castro ha ido recogiendo alguno de este material. Yo ilustro aquí con una de las de Álvaro el tipo de variedades que se pueden encontrar. Por ejemplo, la C quebrada, la A rellena arriba, la S redondita. Ese es un tipo identificable, pero como ese debe haber, no sé, varios. Todas las tipografías podían ser sustituidas y conducen a este tipo de variedades. Las dos tipografías son muy diferentes. Las dos leyendas de tarjeta postal y República de Costa Rica. Una es gorda y la otra es flaca. Una es esbelta y la otra es robusta. Son muy diferentes. Yo pienso que puede haber un tercer tipo que hasta ahora se nos ha escondido, que está metido detrás de alguno de estos dos. Hay que hacer un mayor trabajo con el microscopio y hay que profundizar un poquito más para poder encontrar las diferencias que puede haber en la leyenda tarjeta postal. De hecho, se conocen algunas variaciones en la leyenda República de Costa Rica. Como pueden ver ahí, yo destaco una C importada en un tipo esbelto, una C en la palabra República, que no corresponde a la familia tipográfica con la que está escrito el resto de la leyenda. Pero es que pareciera que en algún momento se quedaron escasos de la letra C, porque muchas letras C tienen esa característica que acabo de mencionar. Las hojas de trabajo con las que se hizo la investigación son parecidas a la que está aquí a la izquierda. Con esas hojas de trabajo, las 24 tarjetas de pronto se convirtieron en 41 diferentes. Cada ilustración tiene dos tipografías. Volcán Irazú existe con dos tipografías. Los 5 cráteres existe con dos tipografías. Y una cantidad grande de ellas existe con esas dos tipografías, salvo
Las que claramente están marcadas, ustedes las pueden ver con la leyenda en azul, que esas no tienen más que una sola tipografía. Y por otro lado, también se conocen las tarjetas sin la sobreimpresión de elementos postales. Esas son 33 diferentes, incluyendo las dos tipografías. Claramente, creo yo, la leyenda en negro, por la manera en la que están compuestos los elementos tipográficos, fue hecha en San José. Este es un ejemplo. No es único, pero es posiblemente, para mi gusto, uno de los más lindos, que es esa A con una cedilla. Esta tarjeta la conocíamos con esa cola en la A en algunas tarjetas. Yo la conocía en 3 y Alfonso Molina presentó la semana pasada o hace unos 15 días otra, que es la que yo pongo aquí con los saquitos de café y que tiene la colilla. Alfonso puede estar feliz de que una tarjeta que valía como 5 pesos ahora vale como 10 veces más. Tiene esta extraordinaria variedad de la cola en la A. Y alguien me avisó que andaba otra por ahí y me mandaron una mala fotografía, que es la que se puede apreciar acá, con la característica particular de que esa del todo no tiene la impresión de elementos postales. Otra variedad es la tarjeta, que esta la encontró Juan Reynoso, que dice la leyenda tarjeta posta en lugar de tarjeta postal. Esa existe en uno de los tipos del 6A de Correos de Limón y del 16A en el kiosco de Limón. Yo creo que ambas están ya en la colección de don Álvaro Castro. Y hay alguna otra variedad menor que tiene que ver con la alineación de las leyendas, tarjeta postal y demás, sobre República de Costa Rica, que la J termina emborronando la B y la L de la palabra república. Esa está pendiente de estudio hasta poder ver más material. Aprovecho aquí para decir el tema del material. Más adelante vamos a ver los números. En realidad, muy pronto vamos a ver los números. Los números que se comprometen a producir no tienen absolutamente nada que ver con los números de las tarjetas que nosotros encontramos. Las tarjetas estaban entonces en las librerías de los Canalías y de Lines, en San José, en Cartago y en Limón. Y se vendían a lo largo de más o menos 2 años sin ningún carácter postal, solo como tarjetas ilustradas. Y mediante este contrato, el gobierno le compró a Jorge Lines, este contrato que se comenta aquí en esta paginita, el gobierno le compró a Jorge Lines aproximadamente, dicen los señores de ese entonces, con la seriedad que los caracterizaba, aproximadamente 190,000 tarjetas. Yo creo que el que más ha visto tarjetas de nosotros, no me atrevo a decir quién puede hacer, pero no debe haber pasado de 600. Con Álvaro, trabajando él y yo en la colección de él, en su mesa, tal vez llegamos a 600, a 400. Las que hemos visto en subastas, algunas pueden duplicarse, cuesta mucho separarlas a veces. Hay que ir haciendo un censo de todas ellas. Yo lo tengo bastante avanzado, pero no es fácil completarlo. 190,000 tarjetas no hubo nunca. 150,000 tarjetas no hubo nunca. Aproximadamente 100,000 tarjetas no hubo nunca. Es más, cuando uno calcula eso en relación con las máquinas que vimos de fototipia, si hicieron 190,000 tarjetas, eso significaba en cualquiera de las dos hipótesis la monstruosidad de 4,000 pliegos u 8,000 pliegos.
Eso, yo tengo que decirlo, lo considero imposible. Del contrato, tal vez lo más interesante para nosotros filatelistas son las otras dos cosas que vienen ahí. Yo nunca había visto diseñar un sello o un ítem postal en un contrato. Y nuestros amigos Mitchell y Lyons y otros que escribieron sobre estos temas no hicieron el análisis de la extraordinaria información de este contrato. El contrato dice que hay que imprimir en cada tarjeta un dibujo del tamaño de un sello postal que sea con un cafeto en flor y que tenga las inscripciones Correos de Costa Rica, 4 céntimos, café en flor, exactamente como si Jorge Lines, a la hora de hacer el contrato, estuviera dibujando con el ministro Acosta cómo era que iba a ser la estampilla o cómo era que iba a ser la impresión de esta indicia a manera de estampilla en las tarjetas. Y dice que hay que hacer pruebas y se hicieron pruebas. Lo que falta de ver del contrato son cosas administrativas, cómo se vendía, cómo se pagaba. ¿Y por qué se hicieron? En general, el gobierno, como ya hemos visto a partir de los trabajos de Alfonso, estaba tratando de hacer propaganda al café por todos los medios, sobre impresiones, nuevas emisiones, y además tenía la complicidad de los filatelistas que manejaban la imprenta nacional y podían hacer muchísimas cosas, no necesariamente malas, muchas cosas, impresiones de todos los tipos y todos los valores en general. Lines era afín a los coleccionistas, él era coleccionista, ahora vamos a verlo. Y parecía que él se había imaginado, tal vez visitaba las tiendas de la familia ocasionalmente. En ese entonces él tenía como 28 o 30 años. Visitaba las tiendas ocasionalmente y veía muchas tarjetas y seguro quería venderlas todas de un solo tiro. Mi impresión es que este contrato es una especie de acuerdo, como les digo, Lines dibujando el arbolito de café con el ministro y otros alrededor de una mesa, posiblemente como las de mi oficina. El señor Lines murió muy viejo, pero era engañoso, él tragaba años. La foto que está aquí es una foto que Álvaro me prestó hace muchos años y logramos restaurarla, donde está don Miguel Ángel Castro Carazo, el papá de Álvaro, y don Jorge Lines. Están curioseando una de las colecciones, que yo no sé si esta es la del papá de Álvaro, pero que Lines hacía, que era la colección de objetos arqueológicos. Él era uno de los más grandes o de los más destacados coleccionistas de objetos arqueológicos de Costa Rica. De hecho, es uno de los dos primeros arqueólogos etnólogos que van a la exploración del diquís en la primera explotación bananera para ver las esferas de piedra del diquís. Era un coleccionista victoriano, coleccionaba monedas y escribía sobre monedas. Y hay por lo menos un artículo de él sobre un tema filatélico. Era un hombre medio enigmático. Se sabía y se sabe poco de él. Se casó con una muchacha que posiblemente fue alumna de él, la profesora María Molina Coto de Cartago, y viendo el certificado de matrimonio es como uno ve por primera vez con toda claridad que se diga en un documento oficial que él era hijo de Vicente Lines y de María Canalinas Saus. Vicente Lines Borrás y María Canalinas Saus. El nombre de él, el segundo nombre, sigue siendo un misterio porque él firmaba J.A. Lines en todo lado. Y en algunas bibliografías en internet y también en el Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica se le llama Antonio. En otras Agustín. Y en el certificado de matrimonio se comprueba que el nombre era Agustín. Jorge Agustín Lines Canalías. Antropólogo, arqueólogo, tiene un enorme trabajo en la historia documental de la Universidad de Costa Rica, dirigió el Museo Nacional por lo menos en 2 ocasiones, fue profesor de etnología y prehistoria de América, fue el secretario de la Facultad de Letras y Filosofía.
y fue parte destacada junto con los costarricenses, van a recordar estos nombres, con Rodrigo Facio, con Carlos Monge, de la reforma universitaria de los años 50. Ya en ese momento era un hombre muy, muy viejo, y sin embargo hay un par de fotos de él en la Universidad de Costa Rica en la que tiene más o menos la misma apariencia que tiene aquí a la par de don Miguel Ángel. Don Jorge, una característica más muy interesante, entre las cosas, entre la multitud de cosas que no sabemos de él, es que fue profesor universitario prácticamente todos los años 40 y buena parte de los 50 hasta su muerte. Y no se le conoce un título universitario a él. En todos los lugares donde se hacía referencia a otros personajes, en la misma terna, por ejemplo, en la que él concursa para una plaza, aparece el general Jorge Bolio, su esposa, licenciada María Molina Coto, y el profesor Jorge Lines. No se le conoce título universitario. El primer objeto que nosotros, o el objeto más interesante en relación con los enteros postales que nosotros encontramos de Jorge Lines es los bocetos del café. Aquí tengo que hacer una salvedad y les pido excusas a César y a Álvaro porque tengo que hacerla. En una conferencia de hace unos días, César le atribuyó estos dos objetos a la colección de Álvaro y todos sabemos, yo los mostré en la última exposición nacional, están en mi colección del café. Son los dos bocetos del arbolito de café de las tarjetas entero postales. El primero, el más grande, no fue aprobado. El segundo es prácticamente el que fue utilizado y ambos están firmados por Jorge Lines. Nosotros tuvimos en esto una experiencia extraordinaria. En una ocasión estábamos revisando con Álvaro y con Francisco, César, Paula, este material en la oficina de Álvaro. En ese entonces no teníamos los originales, Murhaus todavía no estaba enfermo, pero Murhaus le había regalado a Francisco un par de reproducciones fotográficas muy buenas de estos dos bocetos. Y empezamos a ver los bocetos y de pronto, casi como en coro, los cinco, gritamos, Jorge Lines. Hasta ese momento habíamos de alguna manera venido siendo engañados por la literatura que no atribuía a Lines esto. Muy pronto lo confirmamos de manera más clara cuando pudimos ver los otros materiales de Lines. Este que están viendo aquí pertenece a la colección de César Sancho, él lo mostró los otros días, la fajilla de la piña, también producida en la imprenta de Lines, y el boceto que está acá, firmado por Jorge Lines. La reproducción después pierde la calidad, pero el boceto es claro. Ahora, mucho tiempo me tomó en la universidad tratar de comprobar que estábamos hablando en realidad del trabajo de Jorge Lines. Y entonces había que rastrear qué otras cosas hacía él y cómo las hizo, que tuvieran similar calidad. Aquí yo lo ilustro con una de ellas, de una de sus obras del año 41, donde él reproduce una estatuilla, en realidad es un pendiente que tiene agujeros para podérselo colgar del cuello de jade, que está en el Museo de Arte de Brooklyn. Era de su colección y él lo reproduce para su libro, lo reproduce con ese dibujo a lápiz y muestra sus habilidades, su capacidad de interpretar los planos y las dimensiones, las profundidades. Tenía una habilidad extraordinaria en eso. Y además tiene lo que los técnicos en artes gráficas llaman la impronta, la firma, el del INAVIT. Yo llevé los materiales de Canalías para que me los viera un experto en la universidad, un compañero que trabajaba con nosotros, Carlos Zamora, algunos de ustedes lo conocen, y Carlos se centró en su análisis en algunos elementos que podríamos llamar
como la firma, en este caso el número 4, y hace un análisis del asta, el alto del asta, la proporción del asta con el resto del cuerpo, las serifas, el modelito casi art deco que Lines Canalías usaba para producir sus, sus materiales postales. Entonces, el primer elemento clave en la colección, más allá de las tarjetas, son los bocetos. El segundo elemento clave en la colección son las pruebas. Las pruebas estaban mencionadas en el contrato. La prueba no sabemos cómo fue hecha. Don Jorge un día le dijo a Fred O'Neill, dice Fred O'Neill, que estas tarjetas, la impresión del arbolito de café se hizo en 3 máquinas planas. Pero, a ver, no sabemos dónde estaban esas 3 máquinas, no sabemos cuáles máquinas eran. En ese entonces Costa Rica estaba lleno de Minervas como estas que están acá, de uno y otro tipo, incluso había una de escritorio más pequeñita y había algunas más grandes, y después pronto llegaron las Heidelberg en varios modelos, pero las que eran más populares en las imprentas pequeñas para trabajos pequeños, como imprimir una a una las tarjetas postales, eran estas Minervas. También se ilustra aquí los clichés, porque el arbolito de café fue hecho con un cliché de esos, que se acomodaba en la plancha, en la caja componedora de la tipografía. Se conocen tal vez 4 juegos, confirmado 3, posiblemente 4 juegos de las 4 pruebas. Hay pruebas, yo pienso, pero no, esto no tengo cómo confirmarlo hasta que no pueda ver juntas todas las pruebas. Yo pienso que algunas de ellas son más bien pruebas del dado y otras son pruebas de color. Claramente las de color parecieran ser de color, la roja, la azul, pero las del negro son muy parecidas una y otra, y la diferencia anda por el lado del papel. Hay que medir el papel, hay que ver la porosidad de ese papel, hay que ver si todas fueron producidas con las mismas técnicas en el mismo momento. No lo sabemos. Entonces, tenemos que en la colección guardamos los bocetos y las pruebas, que son 4, y luego lo que nos queda por ver de la indicia son las variedades. Y todas son variedades menores. Hay variedades de entintado, hay impresiones tenues e impresiones fuertes. Hay algunos matices no muy definitivos, algunas más rosadas, algunas más rojas. Si esto lo imprimieron en 3 máquinas, como dice Fred, que dice don Jorge, puede ser que los colores no fueran los mismos en una máquina y en otra, igual que las composiciones, los tipos pueden haber sido distintos para cada máquina, eso lo vamos a ver más adelante. Hay un momento en que el cliché se desgasta. Aquí muestro 2 ejemplos, en la colección yo tengo 3, y sé que Álvaro tiene algunos otros. El desgaste del cliché provoca que prácticamente desaparezca la leyenda 1923 en el cuadrante superior derecho. Y nos queda ya solo por ver las leyendas. El contrato decía que las leyendas se iban a hacer en inglés y en español. Tome usted Café de Costa Rica en los 2 idiomas. En algún momento, posiblemente un plus que don Jorge le agregó al diseño, incluyó la leyenda en francés. Entonces, la leyenda existe en los 3 lenguajes. Aquí hay un modelo, la leyenda va en la parte superior de las tarjetas, como ustedes ya lo vieron, en la parte de atrás, en la parte superior, encima del nombre tarjeta postal. Y la indicia va impresa a la derecha de la tarjeta postal, como se estilaba en los enteros postales. Una representación simplificada a manera de modelo de la leyenda es esta. Tome café de Costa Rica, guión, el mejor del mundo, un espacio grande, drink Costa Rican coffee, guión, the finest in the world, prenez du café de Costa Rica, guión, le plus fin du monde.
Eso es una representación, esa no es la leyenda. Este es un modelo para comparar. Este modelo es un modelo construido a partir de ver muchas tarjetas. Entonces, cuando uno ve tantas, las simplifica. ¿Cuál es la forma de ver este modelo simplificado? Por la vía de la inducción. Y se usa para contrastar con este modelo ideal la realidad. La distancia entre la realidad y el modelo ideal caracteriza variedades o tipos. A partir de los trabajos de Mitchell, se decía que había 3 tipos. Totalmente equivocado, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es otra. Vamos a verla con detalle. Simplificándolo mucho, son 5 tipos, no 3. La leyenda tiene 3 cuerpos, los 3 idiomas con 3 guiones. Pareciera de entrada que la primera pregunta es, ¿hay mezcla de tipografías? ¿Qué pasa con las mayúsculas? ¿Se usan las mayúsculas igual en todo? Y si eso es así, ¿qué pasa con la palabra mejor? Que en algún momento la descubrimos que está sin mayúscula. A ver. Otras palabras equivalentes están en mayúscula. Están en minúscula. Y la consistencia en el espaciado. El espaciado es un elemento tipográfico clave, es propio de la tipografía. La tipografía se hace llenando campitos con letras o con espaciadores. Y bueno, esa es una super simplificación, pero eso va a ser muy importante a la hora que veamos los elementos reales. El modelo hay que afinarlo y lo empezamos a afinar viendo a ver qué tipo de variedades son las que son posibles de encontrar. La primera posibilidad es que los guiones existan o no. Les decía que la realidad alimenta el modelo. Esto no es un invento. De ver muchas tarjetas empezamos a encontrar de que faltan guiones. Entonces, faltan guiones. Hay variedades, sin un guión, sin 2 guiones. El segundo tipo de elementos tiene que ver con la combinación de tipografías y esa la encontramos en algunas palabras con algunas letras, particularmente las letras F, pero también la letra K en drink. Las letras F en 3 momentos distintos, en tome café, en prenez du café y en the finest. Hay Fs que están sujetas a ser variadas y sustituidas por otra tipografía. El tercer momento es lo que hablábamos hace un rato de las mayúsculas. De pronto, la palabra café, en algunos casos, tiene mayúscula y en otros casos está en minúscula. Por el orden en el cual empezamos a analizar las tarjetas y por el orden en el cual estaban presentadas por cantidades, la palabra café con mayúscula se convirtió en dominante y la convertimos en la orientadora, la convertimos en la palabra guía o como si fuera la comillas normal. Y en cambio, café con minúscula pasa a ser una variedad. La cuarta variación tiene que ver con algo que ya habíamos anticipado, los espaciadores. Hay 2 diferencias de espaciados muy evidentes. Una entre las palabras mejor y del en la leyenda El mejor del mundo y otra en the world, en the finest in the world. Las medidas están puestas ahí. En un caso estamos hablando de 2 milímetros y en otro de 3,4 milímetros en comparación con la distancia normal que era 1 milímetro. Y también de pronto hay variedades que más bien parecen aleatorias. Sin embargo, un descalce parecido a lo que nos mostraba el otro día, alguien nos mostró unas estampillas, yo creo que fue Alfonso, en que la sobreimpresión del Tome Café de Costa Rica, las 2 últimas columnas
tenían un descalce que era un espaciador sustituido que hacía que todo se bajara. Esa es la impresión que da aquí con las letras ST en Finest. Y pasamos a ver el modelo en la realidad. Ahora sí tenemos una tarjeta postal. Y esa tarjeta entero postal, la identificamos como tipo A1 y le atribuimos las características que muchas de ellas van a tener. De hecho, el 35% de las tarjetas revisadas, eso es más o menos 60 o 70 tarjetas, tenían estas características: café con mayúscula y la F de Prenedi Café con esa F estilizada. El tipo A1. La variación que sigue es, por supuesto, de este primero. Es el mismo que ya teníamos con café en mayúscula y vienen apareciendo nuevas cosas. Aquí, de hecho, en el tipo A2 es café con mayúscula, pero faltan el primero y el tercer guión. Y las Fs estilizadas empiezan a moverse por la leyenda. Aparecen como combinaciones posibles en distintos lugares. Originalmente parecían ser 6 combinaciones, después lo redujimos a 4 y finalmente se redujo a 3. Y lo más interesante es que se producen porcentajes significativos de la muestra, alrededor de un 7% en ellas, en cada una de ellas. Y tenemos entonces las variaciones que serían tipo A2, A minúscula, tipo A2, B minúscula y tipo A2, B minúscula con I, que es la que tiene el Finest con el descalce en la parte de la letra EST. Tenemos entonces en la primera 2 Fs estilizadas, en la segunda la primera F estilizada y en la tercera la primera F estilizada y el descalce en la palabra Finest. Y ya estoy terminando. Para que no se me cansen mucho, ya estoy terminando. El tipo B1 tiene café con minúscula y aparece una F estilizada. Esta es la segunda más común de todas. Esta aparece arriba del 30% de las tarjetas que se vieron. O sea que más o menos en 30, 35 de las tarjetas examinadas corresponden con este tipo B1. Aquí voy a pararme porque si bien es una reflexión que la traía para más adelante, no es inoportuno que la haga aquí ahora. Pareciera que si hubo 2 máquinas, una máquina arrancó con lo que sería el tipo A1 y la otra arrancó con el tipo B1. Por ejemplo, la de Cartago arrancó con el tipo B1 y la de San José empezó con el tipo A1. En ese sentido no habría primera y segunda, se hacen las dos al mismo tiempo. O si las 3 máquinas estaban en el taller de San José, en la imprenta de San José, que es lo que parece sugerir la conversación de don Jorge Lines con don Fredo Nil. Entonces, una máquina tenía una composición tipográfica, una plancha compuesta distinta de la segunda máquina. Y en una de ellas, café estaba con mayúscula y café estaba con minúscula en la otra. Y a partir de ahí, conforme se van descomponiendo en el proceso, se van desarmando, se van aflojando, van siendo sustituidas algunas letras y empiezan a aparecer las variaciones. El tipo B2 y el tipo B3 son derivados de ese inmediato anterior. Aparece ahora la K de la otra tipografía, aparece el espacio después de la palabra mejor. El espacio se conserva en la B3 también. Sin embargo, en la B3, el tercer guión no existe. El que va encima de la P de la palabra postal, el guión desaparece. Esos 5 tipos son las 5 variedades de la leyenda sobreimpresa como parte de la indicia postal. Y eso puede resultar de cosas que ya comenté con ustedes. Una vez que don Jorge le aprobaron el cliché
y con las pruebas que él llevó, o le aprobaron el dado final que él llevó, se selecciona la tipografía y los tamaños, y los van acomodando, y los van viendo cómo se distribuyen en la caja de composición. La regla de composición tiene distintos nombres. Seguramente ellos no tenían cómo fundir tipos adicionales, no tenían moldes, linotipos, no tenían matrices. Los linotipos aquí llegan mucho después. No sabemos si hubo pruebas de esa parte del proceso, no las conocemos. Es posible que aquí surja un ensayo. Ahora vamos a hablar del ensayo. Parece raro que hablo del ensayo de último, pero creo que tiene sentido. Como decíamos, pudo haber varios tirajes, pudo haberse hecho en varias localidades, hubo distintas cajas. Pareciera si hubo distintas cajas que los tipos A1 y A2 pertenecen a una caja y a su reparación, y los B1, B2, B3 pertenecen a otra caja y a su reparación. Las más importantes cantidades son el tipo A1, tipo A2 y el B1. Puede ser que haya habido diferencia de horas o de días, pero tal vez no muchos en la producción de los distintos tirajes. Había una gran aleatoriedad. Seguramente cuando empezaron a juntar las tarjetas, se encontraron con que eran muchas menos de las que don Jorge suponía, y había unas en un estante, había algunas en paquetes. Yo me imagino que la de Cargando Bananos, y por esa razón debe ser que hay tantas, estaban en un solo paquete, en un solo lugar. En cambio, tuvieron que raspar los anaqueles de lo que había en Limón, en Cartago, y las recogieron una a una para acumularlas y se fueron imprimiendo en pequeñísimas cantidades. Esto parece ser como una especie de operación casi casera. La plancha, con seguridad hubo que recomponerla varias veces. Puede ser, si se investiga un poco más o más finamente las tipografías, surjan tipos y subtipos de los comentados. Es como el trabajo de un remendón. Puede haber costuras más cortas, costuras más largas. Y me queda hablar del ensayo. Dejé el ensayo de último por varias razones, pero la más importante de todas es que, siendo único como es, pareciera que no hay duda de que se trata de un ensayo. Porque todo lo que sigue después, o todas las otras tarjetas que conocemos, tienen las dimensiones correctas. Esta es la que tiene las dimensiones equivocadas. Esta es la que tiene la indicia montada encima de donde se escriben el nombre y la dirección de la persona a quien va dirigida la tarjeta. Esta está en la colección Castro. Quien la encontró fue César Sancho. Es una tarjeta extraordinaria. A mí no me cabe duda de que es un ensayo. Yo la quisiera en mi colección. ¿Qué hago yo en mi colección? En mi colección tengo dos páginas con esto, mi colección del café. Tengo los dos bocetos grandototes y hay un estudio donde van los bocetos y van explicados. Y viene lo que yo presumo que puede ser un dado, porque dejo las otras tres que son del mismo tamaño como pruebas de color para la página que sigue. Hago un pequeño estudio en esa primera página de lo que es el desgaste de la plancha sobre la leyenda de 1923. Cada una de esas tres tiene un elemento de ese estudio. Como hablábamos con Reinaldo el otro día, es así como los temáticos sobreponemos los enteros postales uno encima de otro. Y también aquí tengo el A1, el A2, el A3, el A1, el A2, el B1, el B2 y el B3. O sea, los 5 tipos están ilustrados acá. Y además aquí está la explicación de lo que cada uno de esos tipos es. ¿Cómo se ven en el pliego, en el marco? Más o menos así. Este es un marco como recortado un poquito. Estas son hojas que caben 3 por fila y caben 4 filas. De manera que tuve que recortar un poco la última fila. Pero yo muestro estas tarjetas dentro de un conjunto en que está un franqueo mecánico de Costa Rica único, un conjunto de perfilatelia, un estudio de perfilatelia inglesa,
algún otro ensayo de Costa Rica, un estudio de formación de colores de Colombia, un estudio de la mata de café en Liberia, otro estudio de las bases telegráficas, y algo que Molina ha comentado con ustedes, y aquí yo lo pongo, que es un estudio del centenario del café. Entonces, si bien esto es importante, está en el centro, se ve bien, no es que el resto del marco sea despreciable. Aquí está ya visto más bien de una manera analítica, tratando de descomponer algunos de los elementos. Un Bishop Mark por acá, el estudio ese de 1921 que comentaba, el estudio de Liberia, el estudio del telégrafo, el estudio de Colombia, la máquina, el franqueador mecánico extraordinario de un lugar que solo tiene ese y es uno de los 3 conocidos fuera de San José. De manera que esto un poco para ilustrar lo que es el uso temático del material. Y con esto termino con temática, una presentación que fue de filatelia tradicional y también de enteros postales. Y muchas gracias, Henry, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Gracias. Muy bueno. Bastante historia. Felicidades. Con temática. Chévere. Gracias, Fernando. Una preguntita referente a los 24 tipos que hablas y todo eso. Entonces, creo que lo entendí, pero quiero reenfatizar el punto para tenerlo claro. La parte posterior donde están las 24 imágenes, las diferentes imágenes que están impresas, ¿también las imprimió la misma persona y luego hizo un segundo proceso para habilitar esa tarjeta como una tarjeta postal, o son 2 momentos diferentes? Son 3 momentos diferentes. ¿Cuál es el tercer momento? El primer momento es cuando en Alemania imprimen en fototipia las tarjetas, que tienen ese acabado especial que vimos al puro principio, comparable al de Ecuador, pero no tan bueno como el de Ecuador. Ok. Okay. Ese acabado es alemán, hecho en Alemania. Llegan a Costa Rica y ahí componen con la maquinilla, la reglita tipográfica, componen las tipografías para imprimir los pies de imprenta, que se componen de 3 elementos: el nombre de cada uno de los 2 importadores de las tarjetas o comisionistas de las tarjetas, Canalías y Lindes, y que están uno en 4 tipos de tarjetas y el otro en las otras 36. Esa iba a ser mi otra pregunta. Ok. Y también la palabra tarjeta postal, República de Costa Rica. Y viene entonces la primera impresión del dorso. La segunda impresión del dorso, que es la tercera impresión entonces, es cuando el gobierno le compra a Canalías aproximadamente 190,000 tarjetas. Ok. Y le manda a que imprima esas cosas con ese detalle que aparece en el contrato. Ok, perfecto. Entonces, para efectos de temática, la única parte que pertenece, digamos, dentro del contexto es la indicia más la mención de café impreso en rojo. Las imágenes que están en la parte posterior no son relevantes para la temática. Desde mi punto de vista, y puede haber en esto, por supuesto, opiniones muy divergentes, desde mi punto de vista, toda la tarjeta es válida para temática. En el momento que hay un ejemplo en Alemania que Damián Lage me explicó a mí con mucha claridad, y que es, digamos, el antecedente más inmediato desde el punto de vista de una voz autorizada. El caso de Alemania es incluso mucho más terrible que este. Y es que hacen un repiquage. Y en el momento en que el gobierno compra el repiquage y lo manda a imprimir postalmente, se convierte en utilizable el repiquage. O sea, el caso alemán es todavía más pasmoso que este nuestro. Pero no es de que la última impresión o la sobrecarga anula el resto, por lo menos eso es lo que
yo entendí de previas presentaciones de temáticas. Si una estampilla, digamos, tiene, qué sé yo, un motivo de café y alguien viene y la sobrecarga, qué sé yo, Congreso Eucarístico. Ya no tiene nada que ver con el café, ahora tiene que ver con el No Congreso tengo Eucarístico. duda de que lo que estás diciendo se aplica a estampillas con mucha claridad, especialmente cuando el motivo se anula, pero aquí no se anula el motivo. Aquí no, ok. Habría que ver qué dicen Reinaldo, que debe estar por ahí. Quería agregar algo, por favor, si se puede. Don Luis Fernando, la fototipia no empezó en Panamá en 1923, empezó en 1890. No sé si puedo compartir una imagen que me mandó el colega. Esta imagen es de un entero postal del tiempo de antes de la República. O sea, eran los que estaban en Colombia. Es de 1900, ¿no? 1900, ¿no? Es del amigo Elvis Breles. Y casualmente fue enviada de Panamá, del departamento de Panamá, hacia Ecuador. ¿Puedo Como ven, es interrumpirte un un momentito, entero Edward? postal. Edward, ¿tiene Dígame. ilustración? ¿Tiene ilustración? Pero era para presentarle la fecha, No, porque si no 1900. tiene ilustración no estamos hablando de lo mismo. Ahí está la ilustración. Y mire lo que dice el texto. Dice, estimado amigo, Ahí está. tengo el gusto Ah, ok, de enviarle ok. esta tarjeta postal como un recuerdo de Panamá. No tiene otro mérito sino ser hecha está en esta casa por el procedimiento de fototipia. Excelente, Esa excelente. la hizo el taller del señor Carlos Endara. Él era un ecuatoriano que se radicó en Panamá en 1800 y tanto. Él estudió eso en Francia. Y él se convirtió en el fotógrafo republicano porque cuando él hacía fotografía nació la República en 1903 posteriormente, ¿no? Entonces esta tarjeta es la prueba, ¿no? De que en Excelente. ese hotel Marina que está ahí hacían la topografía. Entonces aquí quiero mostrarles después los resultados. Estas son del libro de Vicente Pascual, un gran coleccionista que tenemos acá en Panamá de tarjeta postal. ¿Ve? Y ahí está parte de lo que es el secado del taller que se hacía en la Marina, ¿no? Excelente, Entonces, excelente. aquí está parte de lo que es la propaganda del hotel ese que era, y este era una pequeña foto que pude tomar ahí del libro de Madur, del señor Vicente, ¿ve? Donde habla de todo el proceso, ¿ve? Que se hacía impresas en blanco y negro desde 1990 prácticamente, y esta es Wikipedia donde habla de el estudio, ¿no? Que hacía Garay. La carta está firmada por su hermano Victoriano, de ahí habla de su hermano Victoriano, porque en ese momento, aquí está, ¿no? Victoriano Andrade, porque él se encontraba, el dueño del taller se encontraba prácticamente en Francia en ese momento estudiando. Esa foto me la mandó Eblis, investigando por ella, y yo después me puse a investigar más y ahí pude sacar algunas imágenes, pero como no sabía que iba a hablar del procedimiento de fototipia, pues aquí la estaba compartiendo para que sepamos, pues entonces que en Panamá el procedimiento se hacía casi de 1890. Excelente. ¿Listo? Excelente. Vamos a la Espero que me orden. mandes todo eso por correo también. Se lo mando. Excelente, excelente. Permiso. Dale, Reinaldo. Bueno, primero, Luis Fernando, te felicito. Perfecta la presentación. Muchas gracias. Segundo punto, en la primera oportunidad que nos encontremos, te regalo un catálogo brasileño de los enteros postales para su biblioteca. Dos preguntas ahora. Primero, mirando que Edward ha ponido ahora en la pantalla, la pregunta que tengo es si la impresión que se tiene en las espaldas de la tarjeta fuera hecha de forma privada o autorizada por los correos, porque el Imperio de Brasil
yo tengo un par de tarjetas que se tiene al revés, la impresión de una imagen perfecta como la que me mostró, pero no tiene la autorización de los correos. Eso se hizo de forma privada. Distinto de lo que Luis Fernando nos presentó, que es una tarjeta que tiene por autorización del correo la impresión de la fotografía o de la imagen que estaba los 24 tarjetas ahora. Entonces, para mí, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. La de Costa Rica, para mí, es una impresión oficial. Y la de Colombia, que tiene la imagen de Panamá, fuera hecha por el fotógrafo que sea. No me parece que son enteros postales o billetes postales que tienen una imagen impresa por los correos. Esto se queda para analizar. Tengo solamente una pregunta a ti, Luis Fernando. Usted ha hablado de solamente 3 juegos completos con las 24 tarjetas. No, 3 juegos completos con las 41 tarjetas. Solamente 3. Con las 41. Por las variedades. Yo había ponido acá 3 juegos con 24 y solamente un juego con 41. No, debe haber 3 juegos completos con las 41. Es más, aquí está Álvaro entre el grupo y estoy seguro de que Álvaro tiene 2 juegos completos. Luis, no, es que lo que Reinaldo está diciendo es de las fotografías. Obviamente vos estás hablando ya con todo y estudio de las variedades, pero digamos, Reinaldo se refiere a las 24 fotografías. Puede ser muy parecido, tal vez 5. Ok, es poco, ¿eh? Sí, es muy poco. Sí, Reinaldo, yo quería agregar que esa impresión es una impresión privada, no fue autorizada por el correo, es verdad. No, sí, pero sí se veía. El proceso ya inició en 1800 y de ahí partió, o sea, me refería a la historia de cómo empezó el método ese de impresión en Panamá en 1800. El correo lo vino a usar, creo que en una emisión antes de enteros postales que esa del 23. Creo que hay uno, pero ya era de la República. Pero por eso digo, como técnica fotográfica, sí se empezó, creo que en Centroamérica fue el pionero del uso. Quedó claro, Edward, quedó muy claro. Quedó muy claro. Sí. Perfecto. Luis Fernando, solamente las planchas se imprimían en Alemania y venían para Costa Rica, donde se hacía la impresión de la parte escrita, tarjeta, estampillas, ¿listo? No, en Alemania se hacían la impresión en fototipia, que es la fotografía con ese acabado que vimos al principio. Y en Costa Rica se hacían las otras 2 impresiones. La impresión en negro, que es compuesta, como lo vimos, con tipografía, y la impresión en rojo, que también es tipográfica. Ok. Cuando el gobierno compró las tarjetas con la impresión, con la primera impresión en negro ya hecha, o sea, con el pie de imprenta ya puesto. O sea, ya eso existía, no es que el correo lo manda a hacer, por eso. Entonces, a ese punto eso no fue ordenado por el correo, ya aprovechó que las tarjetas estaban impresas para habilitarlas con digamos, la sobrecarga roja. Claro, es lo que estoy escuchando yo, Luis Fernando. O sea, supuestamente las tarjetas fueron compradas ya preimpresas, ya eran tarjetas postales que estaban en blanco en la parte de atrás, y lo que hizo el correo fue comprar ese lote y ya darle el acabado en tipografía en la parte posterior. Eso es lo que estás dejando entender. Exactamente. Ok. ¿Qué tan postal es eso? Una pregunta. ¿Y el caso de Bolivia y Panamá, las otras que mostraste, se imprimieron también en Europa y luego se llevaron a los países? No. Lo que Edward nos está diciendo ahora sugiere que las de Panamá pueden haber sido hechas en Panamá. Porque vimos que el acabado de la de Panamá, la tuya es bellísima, la que yo mostré. Eso puede haber sido hecho en Panamá. Y el caso de Bolivia, yo estoy seguro de que fueron hechos en Bolivia.
por el tipo de técnica. Por el tipo de técnica. Lo que yo no sé, y habría que preguntarle a los que saben de Bolivia, o que nos hagan el regalo, igual que nos va a hacer Reinaldo, de un catálogo de Bolivia. No, Reinaldo nos va a regalar un catálogo de Brasil, que alguien nos regale uno de Bolivia, en el cual podamos ver cómo se explican las sobreimpresiones en el caso de Bolivia, que fueron habilitadas. Es decir, vamos a ver, si uno dijera, por decir algo, como decía Reinaldo hace un ratito, que hay algunas de estas que por la forma en la que fue hecho el proceso y legitimado el proceso, no son enteros postales válidos como enteros postales. Si las de Costa Rica no lo son, las de Bolivia lo son menos. Luis Fernando, yo te puedo hablar algo de lo de Bolivia. Las fotos fueron originales, impresas en Bolivia. En esa época, yo entiendo que habían buenos impresores, había muchos impresores alemanes que yo he conocido, familias, y tú has estado conmigo en la casa de los Bombergen el año 87. Ellos venían de una familia impresora alemana de más o menos 100 años para atrás. Ahora, la habilitación que tú estás hablando, que es el valor anulado y que pusieron una tipografía en la parte inferior, eso se debe a mucho de los cambios de monedas que hubieron en Bolivia en esa época. Lógico. ¿Que cuándo lo hicieron? Ahí ya no puedo tenerlo en la cabeza claramente cómo era, pero sí he visto ese material en manos de Ana Goldschmidt, en manos de Marta Peredo. Y ese material circulaba mucho en los años 80. Tú y yo hemos estado ahí cuando ese material había incluso hasta por cajas de postales. Acuérdate que los vendían. Qué tontos que no compramos. No nos interesaba en esa época. Mira, das una charla ahora eso tiene valor. Bueno, Luis, yo cuando empecé la temática de puentes hace unos 15 años, estos enteros los conseguí fácil y a buen precio. Y van 5 años que no consigo nada. Eran muy poco buscados en esa época. Yo, el último temático bueno que conseguí, lo mostré hoy, es el de Prohibido Fumar, que lo tenía Ariel escondido en Chile hace año y medio, o algo así. Pero es cierto, no se consigue. Y las tarjetas de Costa Rica son terriblemente escasas. Lo que Reinaldo decía hace un ratito, de que manifestó un poco de sorpresa ante la cantidad tan pequeña de juegos completos. El material es terriblemente escaso. Y esa escasez se refleja en el precio. Esas 2 hojitas de álbum que yo les mostré a ustedes ahí, no bajan, voy a decir una mala crianza, pero me perdonan la mala crianza. Álvaro me la va a perdonar más rápido que todos ustedes. No bajan de $20,000. Y en temática, gastarse una plata, solo los loquitos temáticos lo hacemos, David. Pero en el mercado hay muy poco últimamente. No hay. No hay. Allí anda, en ese momento en eBay hay una tarjeta de Canalías, hay una, y anda en $400, 350. Alfonso, ¿vos la viste? No. 350, $400 la vi yo, por ahí la tengo. Bueno. ¿Cuál es la duda para la temática? ¿Cómo? ¿Cuál es la duda para considerarlo temático? No estamos hablando de los precios del mercado. ¿Se habrá dormido Roberto Cravero? No me dormí, no. Pero están dando vueltas diciendo que es temático, no es temático. ¿Quién dijo eso? No, nadie dijo. Está en $350 la isla de Ubita. ¿Y cuántas de esas tarjetas se conocen? O sea, en total, de inventario. Ya hay 3 juegos de 41, son 123. Y me imagino que habrán sueltas un montón, o sea, un montón, o sea, un número mayor. Vamos a ver, entre la gente que está hoy aquí mirando esta charla de hoy, hay seguro, de entre 400 a 450. Ok.
Pero son súper buscadas, por eso el precio, $350, $400 a más. Hay algunas más buscadas que otras. Ya. Si la gente supiera la cantidad de variedades que hay y el trabajo que puede hacerse con las variedades, en realidad serían mucho más buscadas. Y como les decía, a lo largo de la conversación hay por lo menos 2 áreas en las cuales todavía es incipiente la investigación y podría profundizarse más en ellas. Por ejemplo, y esto le va a interesar más a Álvaro, no sé si todavía está por ahí, la particularidad de que hay un aparente encogimiento de la indicia, como que se fue estrechando en una de sus dimensiones, en una de las dimensiones verticales. Yo no he podido profundizar, no tengo tarjetas suficientes para hacer, ni tampoco tengo una construcción de la lógica de cómo se fue usando ese índice y por qué se puede haber ido encogiendo. Era hecha con un metal suave, posiblemente era hecha con plomo. En esa época, las que yo tengo de Costa Rica son hechas con plomo. También se hacían con zinc. Supongo que Aldo puede corregirme. Debe haber algunas aleaciones, debe haber algunas, pero esas con plomo se gastan y se van deteriorando de una forma brutal. Se hunden. Se hunde el plomo. El plomo, Okay. conforme va pasando el golpe es muy blando, se va deformando. La tipografía, tú te refieres a la tipografía, ¿no? Sí, sí. No es de la tipografía. Si era manufacturada en el país, bueno, no se puede conocer mucho del metal, ¿no? Pero cuando era importada, que era normalmente americana o alemana, la tipografía era de una aleación muy dura, muy buena, que era el acero, pero siempre se golpeaba, Luis Fernando. Pero estás hablando de los tipos. Guiñaba los tipos. Los Ese tipos el es una problema. cosa y los clichés es otra cosa. No, el tema de los clichés, en el cliché, por lo general, era un metal muy blando. Sí, claro, plomo o zinc. Y para hacer ese tipo de talla por ejemplo, del cafeto, tiene que ser un metal muy suave para poder agarrar y hacer un fotograbado. Ese proceso de fotografado todavía existe aquí en Perú. Hay 2 empresas que todavía lo hacen, porque se busca todavía reproducir, digamos, acabados de tipo antiguo. Son Okay. hay 2 empresas que lo hacen y todavía se sigue trabajando en tipografías en máquinas semiautomáticas, prácticamente tamaño A4, oficio. O sea, se pueden llegar, pues, cosas muy bonitas se hacen todavía, pero eso más que nada ahora lo hacen para pequeñas cosas tipo boutique, ¿no? O sea, 50, 100 impresiones o algo por el estilo. Sí, lógico. Y en cuanto a usos no estaba restringido, ¿no? Porque el valor es 4 centavos, que me imagino era un porte local, o... No, 4 centavos era la tarifa establecida por el convenio. Molina ya tiene toda esa información. 4 centavos era, claro, la que yo mostré de Molina con los saquitos de café, él nos la explicó el otro día. Sí. Está complementada para poder cumplir con una tarifa diferente. Exacto. Pero 4 centavos era la tarifa correcta. Internacional, ok. Pero de todas formas, Luis Fernando, usted habló de conocer 500 tarjetas. ¿Circuladas o nuevas? Combinadas. Yo creo que son bastante más escasas las circuladas, pero vamos a ver. Por el tipo de colecciones que yo hago, en mis colecciones de historia postal de los años 20, yo debo tener unas 6 o 7. Por supuesto, todas son circuladas. Y lo mismo le pasa a Alfonso. Alfonso debe tener, no sé, un número parecido, unas 10 tal vez. No, 6, si acaso. 6 o 7. Y usadas. Por eso, pero esas son las usadas, porque son los que coleccionamos historia postal, combinadas con otras cosas y demás. Pero por ejemplo, los que vieron la colección de Álvaro, de Sampieri y Michelongo, pueden verla ahí en la pantalla que yo puse.
Hay marcos completos de Álvaro en que la predominancia son tarjetas nuevas. Luis Fernando, Sí, una Teddy. consulta. ¿El precio que tú diste de 300 o 400 es de una tarjeta usada o de una nueva? Paría, la usada, muy bien usada, debe costar un poco más. Yo estaba molestando a Alfonso el otro día con la que él mostró y que yo usé aquí hoy otra vez. Esa anda por arriba de 500. Luis Fernando, ya las tengo listas, las comparto. Yo tengo las imágenes, encontré otra, por cierto. Ahorita te la comparto. ¿Y esto independe de la imagen? Porque son 24 Sí, claro. fotos. Hay dos de las imágenes que son muy escasas. Hay una de ellas que yo solo he visto 4. Me dicen si se ve. Por favor. Esta es la que está en eBay, pero esta es una tarjeta normal, o sea, porque la parte de atrás está así. Sí. Pero acabo de ver otra en Del Campo. ¿Me dicen si se ve? ¿Eh? Ok, esta sí les va a usar. Ah, eso sí es canadiense. En Del Campo solo hay una, esta. ¿Ya cuánto lo ofrecen? Ya les digo. $500. ¿Mm? Y creo que es venta directa, no es subasta. ¿Qué aprecian más los temáticos? ¿Una tarjeta entero postal usada o una nueva? Depende de lo que querés mostrar. Es que el temático vive, el temático es como ambidextro. Vive en varios mundos al mismo tiempo. Dios mío. Tiene un corazoncito de filatelista en serio, de filatelista tradicional, en que quiere tenerlo todo. Acaparador y LGTB. Oye, Luis Fernando, ¿y tú eres más temático o eres más enteropostal? No, yo no soy entero postal. Me escribió un señor de España que vio el otro día la presentación de los premios y me dice, yo no sabía que usted era un buen juez de historia postal. ¿Qué te parece, Aldo? La primera vez que yo presenté fue en la India, hace ya como 100 años, en el 78, debe haber sido. Y tuve la suerte de que me dieron una buena medalla que me calificó muy rápido para otras cosas. Presenté en historia postal. En realidad yo presenté en algo que decía clase especial, porque yo presenté sellos de luto, y después resultó que la clase especial en esa época eran los revenue, y entonces me pasaron a historia postal, y en historia postal me fue muy bien, porque la colección era muy linda de historia postal, y era historia postal de los años 20, parecido a lo que Alfonso colecciona ahora. Entonces, Guillermo, soy historiador postal, me gusta la historia postal, por eso colecciono temática. Así es. La mejor temática es la historia, la que es hecha con historia postal. Ok, interesante. Si ustedes vieron el marquito que yo les presenté, casi no hay estampillas. Hay de todo. Eso es la historia postal social. Ya vamos a llegar parecido. Depende del tema. ¿Te refieres a las últimas imágenes, Luis Fernando? ¿Esa que es hojas de una colección? ¿La tenés ahí? No la tengo, pero me encantó ver también un sobre de Honduras. En una de tus últimas diapositivas. Sí. Estoy tratando de hacer algún MacGyver aquí. ¿Alguna otra pregunta para Luis Fernando? Ah, acá está. Ok. Está abajo, ahí la hoja donde está ese óvalo rojo a tu izquierda, el sobre que está abajo.
Eso es un aerograma de algún país africano. No. A la izquierda abajo, el sobre de Honduras, el que tiene el sello. Ah, el de Honduras, porque es un uso del arbolito de café de El Honduras. del café, ese casi no circuló esa estampilla. No, por supuesto, por eso lo pongo, porque era una estampilla oficial que prácticamente nunca la pegaron en un sobre. En tarjetas y complemento en unos enteros existe, pero así en correspondencia casi no existe. Yo no estoy muy seguro, pero seguramente fue Nasri que me la pasó. Sí. Y si no me equivoco, ese sobre va para Europa. Casi todos los sobres con esa estampilla van para Europa. Francia, creo yo. A Francia y a un cónsul. Sí. Y casi todos son para la misma persona. Sí. Muy raras piezas, muy raras. Esa misma página que estás analizando hay una tarjeta máxima puretona, que no se muere uno por ella. Pero así como vos destacaste el sobre de Honduras, que te llamó la atención por hondurense, el sobre de Golfito, que está encima del de Honduras, es extraordinario. Ese sí que es único. De ese se conocen 3. Yo no sé si Pablo Sauma ya se fue, pero es de las franqueos mecánicos de Costa Rica, raros, ese franqueo mecánico. De eso vamos a hablar, yo no sé para cuándo me puso Henry, como para dentro de un mes, de los franqueos mecánicos. Y voy a mencionar ese. Yo no conozco a Edna, pero me llegó un mensaje por el chat muy bonito. Muchas gracias. De nada. Lo mereces. Esos años 20, como explicaron la vez pasada durante la conferencia de Alfonso, era porque el presidente estaba empujando mucho la producción de café y promocionarlo, todo eso. ¿En qué momento más o menos ya eso se para y cambia en el tema? Eso es porque es el año 21, 22, esto es 23, ¿no? Sí, son dos cosas las que se juntan. Son dos cosas las que se juntan, Henry. Y vos has insistido mucho en eso, posiblemente de manera correcta. Y es lo siguiente. Se da un bajonazo en los precios de café. Inmediatamente entra Julio Acosta. Es como que él entra al gobierno en el año 20 y se vienen los precios del café abajo. Pero el país entra en una crisis. El otro día alguien preguntaba por el tema de los tipos de cambio. Y la devaluación llegó a ser un 450% por ahí, por 1921. Costa Rica cayó, se argentinizó en 1921. Fue terrible. Y incluso la situación fue tan crítica que había funcionarios públicos a los que se les pagaba el salario con vales. Mi abuela era maestra en los años 20 y había guardado lo que llamaban las tercerillas, que era una tercera parte del sueldo que no podía cobrarla nunca porque no había quien le comprara los papeles en que estaban impresos, las TDEO del gobierno. El país entró en esa crisis y necesitaba colocar café, pero además eso se juntó con la otra circunstancia, y es que yo no lo sé, pero Aquiles Acosta, el hermano del presidente, que era ministro de Gobernación, tiene que haber sido filatelista. Y si él no era filatelista, él tenía mi oficina muy bien instalada, en la que todos los otros eran filatelistas. El director de la imprenta nacional, el director de correos, todos subalternos de él, porque él era ministro del ramo que incluía a correos e incluía a la imprenta nacional como dependencias fundamentales. Y entonces, y se juntaban con Jorge Lines, que era un tipo capacísimo, o con mi tío Rafael, que era un tenientillo de los que tomaron almirante en aquella época, o con el papá de Salvador Jiménez, que es otro filatelista famoso, muy conocido, y todos esos seguramente decían, le podemos sacar plata a los filatelistas. Claro, se creó el momento perfecto, pues, ¿no? Entonces, hagamos estampillas del café, hagamos enteros postales del café, todo eso. Al final no es cierto, al final, como muy bien explicaba Alfonso, las emisiones eran más limpias
no estaban hechas para hacer negocio ni individual ni nacional, y se terminaba perdiendo dinero. El gobierno perdía dinero y los líneas canalías, yo estoy seguro que en este negocio no sacaron lo que esperaban. Ellos calcularon mal el negocio. Es más, don Jorge Lines desaparece después de eso, desaparece, y la leyenda es que estuvo en Europa estudiando lenguas. Cuando regresa a Costa Rica, viene convertido en etnógrafo, sin haber pasado por una universidad, y en profesor, y entra a la universidad, y empieza, la universidad la crea en 1940, y reclutan gente que sabía cosas, no necesariamente gente que, la crean, la recrean, la refundan. En 1940, de eso nos va a hablar Alexander, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, ya he hablado mucho. Muy bien. Salud. Muy bien. Salud. ¿Alguna pregunta adicional o algún comentario adicional para Luis Fernando? ¿Qué dice Álvaro? Álvaro. No tiene micrófono, Álvaro. No. Está en mute, lo voy a poner no está en el teléfono, él se tiene que poner fuera de mute solo. Ya. Vi también a Pinto ahí entre la gente que asistió hoy. Ahí está, ahora ya sí se te escucha, Álvaro. Luis, me has dejado parapléjico con esta charla. Preciosa. Mira, las referencias mías cambiaron por completo y ahora voy a tener que tenerte a la par cuando estemos remontando esta colección. Te felicito. Te mando un gran abrazo, igual que al resto de los compañeros. Vos sabés, Álvaro, que esta presentación es imposible sin tu material. Escribir el catálogo. No lo sé, pero has hecho un trabajo hermoso y que va a ser en el futuro una referencia indiscutible para el que quiera coleccionar las canalías. Al gordo quería felicitarlo también por el trabajo que ha hecho en estas transmisiones. Y vos, ¿de qué te estás riendo? Me siento muy contento de poder participar. No lo había podido hacer antes por distintas razones de trabajo, pero ahora estoy muy feliz y muy agradecido con vos, Luis Fernando. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Yo me aprovecho de los abrazos porque hay amigos a los que vemos poco, Carlos Ursúa y Pablo Rosales. Carlos Ursúa de México, ahora que estaban hablando de las visitas en Córdoba, Carlos Ursúa, yo tengo guardadas unas fotografías para él que le tomé en otros lugares donde estuvimos paseando por Córdoba. Y por supuesto a Pablo, el cariño de siempre. Muchas gracias a Mauricio y a Edward por los materiales. Yo tengo que darle las gracias a Mauricio también, porque gracias. no lograba conectarme y Mauricio me guió hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo. Álvaro. Muchas gracias, ya sabes. Un abrazo. Fantástico. Ya sabes cómo llegar, Álvaro. Sí, claro. Sí. No, ahora les puedo dar clases a ustedes, más bien, chicos. No. Tiene que dar su charla. Tienes que dar tu charla. Sí. Claro. A ver, ¿para cuándo se apunta? Sí, voy a ver qué les puede interesar más. Tal vez la última emisión de Ciudad de los Niños, algo así. ¿Por qué? Por el gallo pinto.
No, estoy molestando, los compañeros no saben de qué estamos hablando y eso no es justo. No, si estos majes ya aprendieron a tomar café, ahora que aprendan a comer gallo pinto. Pues aquí estoy tomándome algo que no es café, pero que es muy bueno. Es chileno, por cierto. Ah, excelente, entonces. Salud para todos. Voy a sacar el chileno para mí es el mejor de todos. Salud. Salud. Henry, yo no sé si estará todavía por ahí Randall Elizondo, pero Randall es un coleccionista de las nuevas tendencias de la FIP. Es un coleccionista de tarjetas postales. Sí, acá veo el nombre, Randall Elizondo, está en mute. Randall pertenece al club de la Universidad de Costa Rica, al Club de Bellas Artes. Es de los muchachos más nuevos, tiene como 2 o 3 años de estar con nosotros. Y es una alegría que esté por aquí, si es que está. Sí, ahí veo su nombre, Randall Elizondo. Perfecto. Bravo. Bueno, con eso, Luis Fernando, nuevamente, muchísimas gracias. Para el día de... Muy bien, muy bien. Salud. Para el día...